Hola, muy buenas a todos. Soy Daniel de la Osa y nací en La Habana, Cuba, en el 1962. Hoy les voy a contar un viaje que hice a trabajar a un lugar muy interesante, a un lugar precioso que se encuentra en Francia. Hoy vamos a hablar de Mont Blanc, el Monte Blanco francés, que tiene una altura de 4.800 metros. 4.806. Algunos dicen que 4.808. Bueno, la cosa es que tiene casi 5.000 metros. A mí, como a mi querido amigo el viejo Rolo, quien trabajó conmigo muchos años, instalando cocinas, dressings. Cuando les cuento de instalación casi siempre fue con él, porque me acompañó durante 12 años. Y de él aprendí prácticamente todo lo que sé sobre instalación. Un gran genio, el viejo Rolo. Bueno, pues la cosa es que nos hacen un contrato para instalar al pie de Mont Blanc. Cuando digo al pie de Mont Blanc, no es a 0 metros. Quiere decir, estos pueblos que les digo, que les menciono, estos lugares tan lindos que se dice que están al pie del Monte Blanco, de Mont Blanc. Por ejemplo, Chamonix, donde fuimos a instalar. Yo en este caso siempre les escribiré el nombre, además de que voy decorando con fotos nuestra historia. Aquí tienen el nombre de Chamonix, así se escribe Chamonix. Pues teníamos que ir a instalar allí no solo una cocina, sino también 2 salas de baño, dressings. La casa estaba prácticamente vacía y había sido comprada por unos propietarios que viven cerca de aquí, en la Alsacia. Y bueno, compraron esta propiedad allí para veranear, para ir a la montaña en el verano. Pues la cosa es que salimos para Mont Blanc, para Chamonix, que está al pie de Mont Blanc. Les estoy hablando de 1.800 metros de altura. Allí todo es alto, hasta los precios, todo es alto. Bueno, pues salimos para Chamonix y ese viaje duró más o menos unas 10, 12 horas. Había bastante tráfico y además cuando ya dejas la autovía y te incorporas a las pequeñas carreteras que van serpenteando todo ese macizo montañoso, se va haciendo cada vez más difícil el acceso. Los caminos son más empinados, las carreteras son más sinuosas y además habíamos atravesado Suiza entera para en la frontera italiana, hasta la frontera de Suiza, Italia y Francia, bueno, salir a Chamonix. Allí llegamos a aquella región y llegamos tarde, llegamos verdaderamente tarde. Ya estaba comenzando a oscurecer cuando dejamos la carretera. Y el caso es que pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y no encontrábamos el lugar. En aquel tiempo el GPS no era como hoy, ni era tan preciso, ni los sistemas eran tan confiables, y entonces siempre te salías de la señal por un motivo o por el otro. Aquí les voy poniendo fotos de toda aquella región y aquella montaña para que se imaginen dónde estábamos.
Nos cogió la noche tarde, ya no podíamos seguir. Había caminos que eran para mí bastante inseguros. Yo iba conduciendo y no me quise aventurar mucho más arriba a la montaña, no fuera que me perdiera en aquel macizo montañoso enorme y que fuéramos a tener un accidente ahí adentro y nadie nos fuera a encontrar. Pues con el motor encendido pasamos la noche en la camioneta. El motor no se podía apagar. La temperatura estaba a menos 20 grados. 20 grados bajo cero. Lugar donde se te hace difícil hasta orinar, porque todo fluido se congela antes de llegar al suelo. Se podrán imaginar. Bueno, pues amaneció muy de mañana. Se acercó un auto de policía para saber si nos había sucedido algo. Yo le expliqué que no, que era que habíamos detenido el auto allí porque no tenía yo confianza para continuar. Y entonces ellos muy amistosamente me explicaron el camino para llegar a aquel pueblo que estaba cerca de Chamonix. Era un lugar precioso. Qué lugar tan lindo. Allí llegamos a las 10 de la mañana con un frío del carajo. Toda la mercancía había sido almacenada en el sótano de la casa. Claro, al lado de la casa había una gran escalera y una gran entrada, pero aquello significaba que para poder empezar a trabajar había que transportar toda la mercancía, que todos los elementos que estaban abajo en el sótano para arriba. Bueno, pues como a las 2 de la tarde pudimos tener todos los elementos para comenzar a trabajar y armar la cocina. Allí íbamos con un trabajo para una semana más o menos. Y comenzamos a montar. La casa era como nuestra. Allí no había nadie, los propietarios nos habían dejado la llave para podernos quedar allí cómodamente en aquella casa, que era lindísima. Pero bueno, había frío. Como esas casas no se compran para vivirlas todo el invierno, sino que va la gente a veranear a la montaña, pues los sistemas de calefacción son muy precarios. Entonces los calentadores son esas cosas que nosotros aquí le decimos tostadora, ¿no? Que son unas resistencias que todo está metido en una caja muy bonita, con unos botoncitos digitales y todo. Pero bueno, aquello no es otra cosa que una tostadora. Y para calentar una habitación, cuando la temperatura exterior baja de menos 20 grados, la cosa se va complicando y de verdad que pasamos frío. Yo iba bien equipado, llevábamos cosas y mantas, en la casa también había de todo y bueno, pudimos pasar aquella semana muy, muy bien, a pesar del frío de noche que no te dejaba prácticamente dormir, aquel silencio que molestaba y el ruido de la montaña helada. Nadie se puede imaginar que en la noche una montaña helada suena. Hay crujidos, hay pequeñas avalanchas. Aquel pueblito donde estábamos estaba al pie de una gran montaña que les muestro siempre aquí para que tengan una idea de dónde estábamos. Bueno, pues allí la gente compra lugares para pasar el verano. Estos lugares son carísimos. Esto no está en las manos de cualquiera. Hay que ser rico, muy rico, para comprar una propiedad allí. Pues al final terminamos de trabajar. Estuvimos poco más de una semana, creo que estuvimos 8 o 9 días, porque había bastante trabajo que hacer.
Era una casa nueva, estaba recién construida y el desenlace está interesante. Quédense hasta el final. Terminamos, descendimos todo aquel monte blanco y quisimos regresar atravesando Suiza, como habíamos llegado. No era posible. Había caído una avalancha encima de una de las carreteras y entonces estaba el tráfico completamente cerrado. Tuvimos que regresar, virar por el mismo camino y entonces salir a la autovía en Francia y entonces ya regresar por la autovía hasta la Alsacia de donde veníamos. Cuando regresamos a la empresa, el comercial, Denis, un gran amigo también, nos estaba esperando para informarnos que aquella casa recién construida en Chamonix, en Mont Blanc, donde habíamos instalado aquella preciosa cocina que estaba de verdad para museo, aquella casa tenía un problema. No sé qué había sucedido, que el constructor había utilizado materiales no homologados y después de nosotros instalar la cocina, el peso de los muebles hizo descender la placa del suelo y el piso, que era de mármol blanco entero, se rajó. No era culpa nuestra, aquello estaba concebido para eso. Pero bueno, el constructor no trabajó bien y 15 días después, como no se habían respetado las normas, aunque la culpa no fue nuestra, tuvimos que regresar a Chamonix, a Mont Blanc, a desmontar la cocina entera, porque es que no había otra gente para hacerlo. Teníamos que hacerlo nosotros, quienes habíamos realizado aquel trabajo. Ya les he dicho en otros capítulos que estas cocinas, que eran muy caras, se trabajaban prácticamente a guante blanco. Entonces, no confiaban ellos en nadie para desmontar aquello, ¿no? Tuvimos que regresar para desmontar aquella cocina. Y entonces la desmontamos, la bajamos al sótano y la almacenamos en el sótano. Y allí estuvo hasta que el constructor, 2 meses después, terminó de estabilizar la casa y el suelo y poner entonces un piso de parqué para nosotros regresar esos 2 meses después, 6 u 8 semanas después, al volver a reinstalar todo aquello. Así que ya ustedes saben, ¿no quieres caldo? Bueno, pues te damos 3 tazas. Yo que prácticamente me había prometido, allí no voy más a pasar el frío ese. Bueno, pues me lo multiplicaron por 3. Y hoy en día aquel lugar lo conozco muy bien, claro. Nunca estuve de vacaciones, no me gusta esquiar, no me gusta el invierno, no me gusta la nieve, no me gusta el hielo, no me gustan los icebergs y no me gusta la montaña. Así que al que le guste, bueno, pues lo invito a que vaya. Es un lugar muy lindo, extremadamente caro. Y los que no quieran ir o los que no puedan ir, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo, por lo menos les he contado lo más fielmente posible qué es aquel lugar, lo lindo que es, el frío que hay. Y si no les gusta el frío, no les aconsejo que vayan. Hasta aquí por hoy, que la pasen bien.
No hablen nunca mal de nadie. Hasta la próxima. Chao.